lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, líderes, lideresas. Para esta semana nuevamente tenemos este privilegio de poder compartir en este trimestre el tema de la salvación. Dios ha sido bueno con nosotros al darnos ese momento tan especial acerca de la salvación en nuestras vidas. Para esta oportunidad estaremos abordando el tema Hechos hijos de Dios. Y para ello quiero desde ya invitarle a que usted abra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo número 10, dice la palabra del Señor. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Como dije hace un momento, el tema que vamos a estar abordando en esta semana es hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la importancia de nacer precisamente dentro del Evangelio? Hay mucha controversia y se ha generado precisamente a lo largo de todos los tiempos, y es de que las personas hoy en día piensan que las personas que nacen en un hogar cristiano automáticamente son cristianos. Pero el estudio de esta semana nos lleva a reflexionar que solo cuando nacemos de nuevo podemos ser coherederos de eterna salvación. Y como apegándonos más a la verdad central, nos dice: solo Dios puede transformar la naturaleza del hombre para ser hecho hijo de Dios. Esta verdad central busca precisamente en esta temática hacernos acreedores solamente cuando experimentamos la transformación por medio del nuevo nacimiento. Es interesante que este Evangelio de Juan nos presenta el registro de cuando el Señor hablaba públicamente a las personas. Lo hizo públicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, cuando les dijo en la fiesta de los tabernáculos. Se para delante de todo el público que había asistido a esa fiesta de los tabernáculos, y él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba ahora, y de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente él deseaba presentarse precisamente como Jesús, el Hijo de Dios, que eso ya traía consecuencias precisamente para las autoridades de la época, sino que de manera individual, como el Señor lo muestra en el capítulo 3, hablando acerca de Nicodemo, como en el capítulo 4, frente a la mujer samaritana en el pozo, y también contra el paralítico en la ciudad de Betesda. Estoy hablando del capítulo 5 de Juan. Es interesante entonces cómo Dios tiene apego al ser humano. Lo que más desea Dios es precisamente que el ser humano le conozca a Él, se acerque a Él. El problema es que por sí solo el ser humano no puede nacer de nuevo, por sí solo no puede ser acreedor de ser hecho hijo de Dios. Entonces este estudio nos va a llevar a una reflexión, y es, en primer lugar, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo poder ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo ser hijos de Dios? Todos somos criatura de Dios. Todos somos personas creadas, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Pero hijos de Dios, solo aquellos que experimentamos el perdón de los pecados. Bien, el Señor en la conversación, tomando el primer ejemplo de Nicodemo, que ponía hace un ratito, cómo el Señor precisamente le dice a Nicodemo: ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, no sabes a lo que me estoy refiriendo, el nacer de nuevo? Es interesante entonces que Dios muestra su amor para con nosotros, como dice Pablo en la carta a los Romanos, que siendo pecadores muestra su amor. ¿Cómo salir, voy a decirlo, de no solamente experimentar ser creados a su imagen, sino el ser hijos de Dios? En primer lugar, el ser humano confunde los términos, porque hay muchas personas. Bueno, se dice que en nuestro país somos ya el 38% de la población que manifiesta ser cristiano. Pero yo puedo asegurarle que no todo ese 38% son hijos de Dios. Son criaturas de Dios.
Son personas que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, como el otro porcentaje precisamente restante. Pero hijos de Dios, aquellos que experimentamos la realidad del perdón de pecados. Inmediatamente ante aquel ofrecimiento, resulta interesante que en la conversación que vemos del ejemplo de Nicodemo, él destaca dos aspectos. En primer lugar, señales y milagros. Todas las personas veían las señales, los milagros de Jesús. Hasta Nicodemo experimentó esa bendición y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas señales, cuántos milagros? Viene el Señor y le dijo, no se fijen en los milagros o en las señales. Lo más importante es el nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo ser parte de los hijos de Dios? ¿Cómo poder ser creados a imagen y semejanza de Dios? Antes de responder a esas preguntas, quiero leer literalmente lo que dice esta parte de la introducción. En su diálogo, Nicodemo con Jesús, resulta que expresó ese nuevo nacimiento. Pero ¿cómo aparece, voy a decirlo, ese nuevo nacimiento en nuestra vida? Porque el mismo Nicodemo, siendo un maestro de la ley, siendo una persona que había experimentado la ley mosaica, la Torá, el Pentateuco, no tenía definido cómo nacer de nuevo. ¿Cómo se experimenta si yo ya soy viejo? Le dice. Estoy parafraseando la conversación. Resulta entonces que no es, voy a decirlo, algo hereditario. Esto del nuevo nacimiento, esto de el poder ser coheredero de eterna salvación, no se hereda por genes, sino que es a través del perdón de los pecados. Pero aquí nos topamos con un gran problema, y este es el punto número 1 que quiero destacar en el estudio de esta semana. Una incapacidad latente. El hombre por sí solo es incapaz de buscar a Dios. Bien dice la Biblia que todos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Ningún ser humano puede buscar a Dios. ¿Pero por qué? Por la incapacidad latente que hay en su corazón. Hemos heredado una naturaleza adámica. El Adán nos heredó precisamente el pecado. Y ese pecado se ha pasado por generaciones. La paga del pecado trae muerte. Y quiero destacar este detalle. Nuestra condición espiritual, como consecuencia de la caída, tiene un impacto devastador en el ser humano. ¿A qué me refiero? Que ningún ser humano, por muy religioso, por muchas buenas intenciones que tenga en la vida, no puede por sí solo nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque está incapacitado. El ser humano, si ponemos en una balanza el pecado, si ponemos en una balanza aspectos, valores, siempre en la balanza el ser humano va a elegir el pecado. ¿Pero por qué? Por la incapacidad que él tiene de buscar por sí solo a Dios. Esto nos muestra el punto número 1. Y note lo que dice el versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le conoció, no le reconoció. Uno se pregunta, ¿por qué las personas no reconocieron, en este caso los israelitas precisamente de la época, no reconocieron a Jesús como su salvador personal? Si la luz ya estaba, la luz estaba iluminando, estaba haciendo cantidad de milagros, estaba ofreciendo, voy a decirlo, perdón de pecados. Pero ¿qué hace que esa ceguera se quede en el corazón de las personas? Exactamente, el pecado latente que hay en sus corazones. El ser humano por sí solo no es capaz de buscar las cosas buenas. La luz estaba en medio de ellos, pero dice que la luz no la buscaron, no lo reconocieron así como Él se presentaba, como esa luz que viene para iluminar nuestro camino. Más adelante en este evangelio, siempre dentro de este mismo capítulo, encontramos que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué pasó? Ni con la ilustración de la luz, ni con la ilustración del Verbo, esas personas reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. ¿Pero por qué? Por la naturaleza que habita dentro del ser humano. Y eso trae una devastación precisamente de lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 3. Por naturaleza, dice Pablo en su carta a los Efesios, somos hijos de ira. Por naturaleza traemos el pecado. Por naturaleza
decidimos, voy a decirlo, hacer lo malo, aún sabiendo que lo que estamos realizando es malo. Usted le enseña a un niño valores, usted le enseña cosas buenas a sus hijos y hay cosas que usted no se las ha enseñado y él por intuición las hace. Malas palabras, de pronto se empieza a hacer acciones que solamente una vez la vio en otra persona y él ya está actuando pecaminosamente. Y uno se preguntará, ¿y eso por qué? Si yo no se lo he enseñado como padre de familia, yo no he hecho eso. Es la naturaleza que habita en el ser humano. Desde que nacemos traemos el germen de nuestra propia destrucción, el pecado. También Romanos nos da ese conocimiento de esa incapacidad latente que nosotros tenemos. En Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aun uno. Entonces note, la necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del ser humano. Cuando el ser humano se ve incapaz de nacer de nuevo, de poder llenar por sí solo el vacío que tiene su corazón, es ahí donde se enfrenta a él, que hay una incapacidad. Reconoce que hay una incapacidad en la cual por sí solo no le va a hacer a él buscar la presencia o la cobertura de Dios. Por muy religioso, moral, refinado que sea una persona, no va a poder encontrar el nuevo nacimiento, no va a poder encontrar el milagro de la regeneración. ¿Por qué? Porque trae, aunque tenga buenas intenciones, pero no basta con las buenas intenciones. Aunque sea una persona muy pudiente, muy refinada, no va a poder por sí misma encontrar el nuevo nacimiento en su corazón. Entonces eso nos habla precisamente, este punto número 1, de que la naturaleza del ser humano lo hace totalmente ciego. No puede buscar a Dios, no lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados y un muerto no busca a Dios. Esto es lo que Jesús mostró a Nicodemo precisamente al mostrarle la importancia del nuevo nacimiento y decirle las palabras para muchos lapidarias. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento nos hace acreedores precisamente de ese reino, a ser llamados, como dice el tema, hechos hijos de Dios. De lo contrario, no somos hijos de Dios, somos criaturas, somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. ¿Por qué? Porque traemos una incapacidad en nuestro corazón, porque la paga del pecado nos trae muerte. Aquí es donde cobra valor la enseñanza. El punto número 2. Hechos hijos de Dios, dice el versículo número 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Note el punto número 2, que tiene que ver al 100% del tema, hechos hijos de Dios. Si el ser humano está incapaz por sí mismo de buscar a Dios y necesita nacer de nuevo y se ve en la necesidad de cómo poder entrar a ese reino, lo encontramos en este versículo. ¿Qué es lo que hace que las personas, unos lo rechacen y otras personas acepten a ese Dios? Lo que hace precisamente es el ser acreedores de la voluntad de Dios. Este cambio tan radical y necesario jamás podrá expresar, voy a decirlo, las buenas intenciones que el ser humano pueda tener. Lo que sí se puede, voy a decir, percibir es la correcta voluntad, porque viene de parte de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, cuando Dios entra en sintonía con el ser humano, es ahí donde nosotros podemos conectarnos no solamente con la creación, sino ser acreedores del nuevo nacimiento. Adán, con el pecado, precisamente nos heredó todo ese tipo de maldad, de maldición y como se le llama el postrer Adán. Pero ahora resulta que todo eso no solamente fue heredado, con ello también trajo la muerte, la destrucción misma para el ser humano. Pero ¿cómo es que aparece la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque ese es el punto, como ser hechos hijos de Dios. Aquí lo dice la Escritura. En este punto número 2 encontramos dos aspectos principales. En primer lugar dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí está. Pero a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Dos aspectos marcados para ser hijos de Dios. Número 1,
el que le recibe. Solo aquellos que le recibimos podemos ser llamados hijos de Dios. Inmediatamente nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí lo está mencionando. Y a los que creen, dice, a los que creen en su nombre son llamados hijos de Dios. Entonces, dos requisitos muy puntuales que los podemos ver en los 3 ejemplos que le presenté en la introducción. En primer lugar, Nicodemo en la conversación con Jesús. La mujer samaritana en el pozo precisamente con Jesús. Y también el paralítico en Betesda del capítulo 5 de Juan. Note qué interesante. Los 3 nacieron de nuevo. ¿Pero por qué? Aunque traían esa naturaleza pecaminosa, aunque habían experimentado sed en sus vidas y esa religión o esa sed no había llenado el vacío en su corazón, sí vino a llenarla Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se necesita para ser hechos hijos de Dios? Lo que se necesita es creer de todo nuestro corazón. Creerlo. Dice el versículo 11, la clave está, ¿mas cuántos le recibieron? La versión NBI nos dice, ¿mas cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre, a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos cobra valor la enseñanza. El sacrificio del unigénito Hijo de Dios es lo que nos permite ser hechos hijos de Dios. Es a través del sacrificio del perdón de los pecados que encontramos el valor de ser hechos hijos de Dios. Muchas personas dicen ser seguidores de Dios. Muchas personas dicen establecer comunión en una iglesia cristiana, pero eso no nos hace acreedores de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros experimentamos el perdón de los pecados, ese nuevo nacimiento hace el efecto transformador por el cual Dios precisamente nos dio ese sacrificio. Ahora bien, mencioné que eran 2 requisitos. Recuerde, creer y recibirle de todo corazón. Pero también podemos mencionar este detalle dentro del punto número 2. El derecho de correr hacia Dios y ser abrazados por el Padre. Aquí nos da entonces la lección de que para poder ser hechos hijos de Dios, experimentamos cambios en nuestra vida. Corremos a los brazos del Padre Celestial. No puedo olvidar una vez que hicimos un campamento precisamente de jóvenes hace un par de años atrás, a nivel de la localidad de Iglesia Elín San Miguel. De repente estábamos haciendo el devocional, llegamos, plantamos, teníamos un buen grupo. Siempre, como en todo un campamento, hay jóvenes pues ya casados con hijos. Y recuerdo que una de esas parejas, las pocas parejas que llevaron sus hijos, había un niño de 5 años. Inmediatamente empezamos a realizar el culto. Resulta interesante que cuando en medio de las alabanzas me llegaron a mencionar por ser el responsable, me llegaron a decir, hermano, fíjese que se ha perdido un niño, el niño del hermano fulano de tal. Y yo le dije, ¿qué pasó? Vaya, hagamos una cosa, saque a estos 3 supervisores del culto y vayan, busquen a esa criatura. Para no hacerle largo el asunto, terminamos el primer devocional y no encontraban al niño. El lugar era muy amplio, era una zona verde, montañosa. Y en ese momento, todas las personas que habían llegado, asistentes al campamento, pusimos a buscarnos a esa criatura. Para hacerle la historia corta, el niño llegó a punto como de unos 5 pasos y poder caer prácticamente a un abismo, literalmente. Y en ese momento me llamó mucho la atención que gritaron, ¡aquí está el niño! ¡Aquí está el niño! Inmediatamente salimos corriendo donde se oía esa voz y resulta que el niño empezó a dar pasos. Solamente quedaban 3 pasos para que ese niño literalmente se fuera. El problema es que se le había ido una pelota, precisamente porque el niño se había ausentado del culto y se había ido a jugar. Para no hacerle largo el asunto, el padre escuchó que habían encontrado a su hijo. Inmediatamente, aquel padre salió corriendo, como todos nosotros estábamos bastante afligidos por la situación. Inmediatamente el padre, lo que me llama la atención es que dijo, por favor, ya no le griten. El padre de familia inmediatamente lo único que hizo fue extender los brazos, se puso de rodillas y le dijo a su hijo, hijo, ven, juguemos acá. Solamente faltaban 2 pasos para que el niño se fuera al abismo. Pero cuando oyó la voz de su padre, salió corriendo a abrazarlo y ya no dio los pasos para recoger su pelota. Eso me hace pensar, una historia tan sencilla me hace pensar que así es Dios. Dios desea acercarse al ser humano.
Muchas veces el ser humano, porque trae una naturaleza pecaminosa, no quiere correr a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Esta historia puede hacernos reflexionar a nosotros en que muchas veces los brazos de Dios están extendidos para nosotros que somos sus hijos. Y por esa razón es que ahora encontramos a través de este tema que el ser hecho hijos de Dios nos da la garantía del nuevo nacimiento. Nos da la garantía de que el Señor quiere una relación más con nosotros, más individual, más, voy a decirlo, social con nosotros. Puedo terminar este punto número 2 diciendo lo siguiente. Es interesante que el Señor apartó tiempo no solamente para multitudes, apartó tiempo de manera individual. Con los ejemplos que le he puesto, basta para que usted reflexione que el Señor lo que más desea es tener una relación íntima con el ser humano. Y eso lo hace a usted acreedor ser hecho hijos de Dios. Se trata entonces de que experimentemos o nos preguntemos quién es Jesús. Esto mismo del cual hemos hablado o estamos hablando en este tema de esta semana, exactamente hizo Jesús lo mismo con sus discípulos. Porque el problema del ser humano es pensar que tiene el nuevo nacimiento solamente porque ahora se puede unas alabanzas o porque ha experimentado alguna bendición dentro de alguna reunión, en algún culto, en algún club social, pero eso no lo hace acreedor de ser hijo de Dios. Reúne a sus discípulos el maestro, ha dejado de hacer milagros y les dice, no voy a hacer milagros. Ahora quiero que ustedes me digan para ustedes quién soy yo. En medio de los discípulos hubieron personas, los mismos discípulos les dijeron, Señor, pero ahí andan diciendo que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías. Ahí está en la Escritura. El Señor les dice, pero yo no les estoy preguntando lo que las personas dicen que soy yo. Para ustedes, ¿quién soy yo? Cuando nosotros experimentamos quién es Jesús en nuestra vida, es porque hemos experimentado el nuevo nacimiento. Tercer punto, nacen de Dios. ¿Quiénes son los que nacen de Dios? Dice el versículo número 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Quiénes son los que nacen de Dios? Primero el versículo nos muestra quiénes no nacen. Los que no nacen, precisamente, como dice el versículo 13, no es por una voluntad humana. No es porque usted desea buscar a Dios, ningún muerto busca a Dios. Lo segundo, dice, sino que nacen de Dios, pero tampoco es ni voluntad humana, ni es algo hereditario, es decir, por sangre. No se puede nacer de esa manera. Solo se puede nacer de nuevo, experimentando el perdón de los pecados. Así como no tuvimos ninguna participación alguna en nuestro nacimiento natural, tampoco en el nuevo nacimiento que el Señor nos presenta ante su palabra, ante este tema, no tenemos que participar en nada. El único que hace todo para hacernos coherederos de esa gracia, hechos hijos de Dios, es a través de Cristo Jesús. Usted no tiene nada que hacer. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Ninguno de nosotros quiso experimentar. Dios tuvo que usar medios, voy a decirlo de esa manera, para hacernos acreedores como sus hijos. Es interesante lo que está mencionando acá la Escritura. La misericordia, la gracia de Dios nos lleva a descubrir el nuevo nacimiento. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, no confundamos gracia, no confundamos misericordia. El sol sale cada día sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre toda la creación. Pero el nuevo nacimiento, la misericordia, la voluntad, es precisamente para aquellos que han experimentado el perdón de los pecados. Hay un detalle más en este punto número 3. Dios quiere que sus hijos sean transformados y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios desea entonces en el corazón del ser humano al hacernos hijos de Dios? Que nos comportemos como sus hijos. Tenemos que borrar, ¿verdad? Ese detalle del 38% en nuestro país, decimos ser cristianos. Experimentemos. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si somos hijos de Dios, vamos a llevar fruto. Daremos fruto. Experimentaremos cambio en nuestra vida. Bien dice Pablo en su epístola, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante Dios hace cosas
nuevas en nuestra vida. ¡Qué interesante! Entonces, cuando nosotros experimentamos ese nacimiento, debemos dar destellos de una genuina vocación, de un cambio en nuestra vida. Un hijo de Dios no pecará habitualmente, y si peca, inmediatamente busca la reconciliación con su Padre. Hacemos la aplicación. Las Escrituras revelan claramente en Colosenses 1:16 que todos, absolutamente todos, somos creación de Dios, pero hijos de Dios, solo aquellos que nacemos de nuevo. La gran pregunta a través de este estudio es, ¿y usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha experimentado el perdón de los pecados? ¿Ha dejado que su gracia y su misericordia inunden su ser? De esa manera podemos ser acreedores precisamente de la perfecta voluntad de Dios que nos ofrece para nuestra vida. ¿Qué nos dice precisamente la parte de la aplicación? Que a mí me llama mucho la atención. Jesucristo, quien pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo y espiritualmente. Todo esto se basa en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El Padre amoroso nos llama a nosotros, extiende sus brazos para hacernos acreedores como seguidores, como hijos de Dios. Bien dice la Escritura con el versículo que finalizamos, mayor anhelo es el de poder ser hijos de Dios. Cuando nosotros experimentamos el ser hijos de Dios, el nuevo nacimiento, inmediatamente disfrutamos de lo que Dios tiene para con nuestra vida. Amigo que está con nosotros, hago la aplicación en la cédula. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, esta es una buena oportunidad para que la gracia de Dios, su misericordia, inunde en su vida y usted pueda experimentar el nuevo nacimiento en su corazón. Gracias por haber estado con nosotros en esta temática. Que el Señor les bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar